Les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro La gobernanza del transporte público urbano, entre la planeación y el caos, 2009-2015, editado por el Colegio de Sonora en 2021. Para iniciar con el evento, vamos a presentar una pequeña introducción audiovisual a cargo de el Colegio de Sonora. La gobernanza del transporte público urbano, entre la planeación León y el caos Hermosillo 2009-2015, de Sandra Acosta García. En México, las ciudades enfrentan grandes retos debido a su expansión territorial y a los problemas de movilidad que ésta ocasiona, condicionados tanto por la morfología del lugar como por el patrón de ocupación territorial y el contexto económico y político. Una de sus repercusiones en la vida cotidiana es que para una parte de la población, la movilidad se convierte también en un factor de desigualdad, pues los desplazamientos se realizan en diferentes condiciones de calidad y tiempo. Propone pensar cómo desde un estudio comparado de gobernanza urbana se puede entender mejor el servicio público, es decir, no analizando solo los elementos propios de un sistema, sino comparando las diferentes trayectorias. El libro pues hace una reflexión sobre eso, ver el transporte público pero dentro de un sistema de movilidad y hacerlo en forma comparativa para no perder elementos que nos permitan visualizar más allá de lo que pasa dentro de esta ciudad. Eso es lo que ofrece el libro. Al final se hace una reflexión sobre cuál es el aspecto común o cuáles son los lugares comunes en cuanto a la institucionalidad, en cuanto a algunas características de los servicios de ambas ciudades, de León y de Hermosillo, y cuál es la diferencia. Nosotros encontramos una diferencia significativa y que es en la parte de la resiliencia y específicamente en la parte en cómo se sustenta el servicio y cómo el subsidio, que parecería que es un beneficio, a la larga se vuelve un problema para mantener la calidad del servicio, pero sobre todo para mantener en funcionamiento todos los días del año el servicio. Las transformaciones en la gestión y estructura de los sistemas de transporte público urbano en estas ciudades han generado arreglos institucionales y de gobernanza que explican las diferencias en la evolución del servicio y los indicadores alcanzados, y soportan la tesis sobre las capacidades de organización y los poderes compensatorios como factores clave para la buena gobernanza urbana. Bueno, una reflexión final sobre la movilidad y el transporte urbano es que las personas pues cotidianamente viven la movilidad, sienten el medio ambiente a través de la movilidad y en ocasiones la sufren, en ocasiones padecen las horas para llegar de un punto a otro y las diferentes condiciones. Entonces un mejor viaje, un viaje más rápido, seguro, confiable, mejora la calidad de vida de todos los ciudadanos y representa más horas con la familia o el esparcimiento y con la productividad también. Entonces este libro invita a reflexionar sobre ello, invita a reflexionar sobre la necesidad de la buena gobernanza del transporte público, a reflexionar sobre ese concepto de gobernanza donde se acompaña, diferentes actores acompañan al gobierno para conseguir objetivos comunes. Si bien tiene sus cuestionamientos, invita a la reflexión. Este libro lo podemos encontrar en el Colegio de Sonora y en forma digital en una plataforma Códice 21. Entonces los invitamos a leer La gobernanza del transporte público.
Ok. A continuación, cederé la palabra a la doctora Almadelia Santiago Solano, doctora por el Colegio de Sonora, quien fungirá como moderadora del evento. Pero no sin antes recordarles que en la sección de comentarios de la transmisión podrán compartirnos sus preguntas para después tratar de ser respondidas por los comentaristas o la misma autora del libro. Adelante, doctora. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes. A continuación presentaré la semblanza del doctor Nicolás Pineda Pablos. El doctor obtuvo el grado de doctor en filosofía con especialidad en políticas públicas en la Universidad de Texas en Austin en 1999. Es miembro del nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, es profesor investigador en el Colegio de Sonora, ha sido profesor de políticas públicas en varias instituciones. Sus líneas de investigación son el análisis de políticas públicas, la gestión urbana del agua y los gobiernos locales. Ha sido miembro de varios consejos consultivos ciudadanos y ha colaborado con la Junta de Gobierno del Organismo de Agua de Hermosillo. Ha publicado artículos académicos, libros y capítulos de libros sobre temas hídricos. Entre sus últimas publicaciones está el libro de los consejos de Cuenca en México, del Colegio de Sonora en 2019, y está pendiente un capítulo de un libro que publicará la Asociación Nacional de Empresas de Agua, ANEAS. Adelante, doctor. Gracias. Muchas gracias. Felicito a la autora y al Colegio de Sonora por este nuevo producto y esta publicación. Una de las funciones sociales de una institución educativa como el Colegio de Sonora es aportar conocimientos y elementos para la solución de los problemas sociales. En Sonora, uno de los servicios y asuntos que presenta una problemática recurrente es el servicio de transporte público urbano, particularmente en la ciudad de Hermosillo. Los que ya tenemos algún tiempo observando los asuntos públicos seguramente recordamos los diferentes paros que ha habido, las huelgas, los bloqueos que ha habido a veces del transporte público, en los que se ha suspendido el transporte público hace 15 años, pero también observamos el deterioro de las unidades o a veces la inconformidad de los usuarios del transporte público. Por eso me da mucho gusto en esta ocasión dar la bienvenida y comentar el trabajo de Sandra Costa García, este libro que se titula La gobernanza del transporte público urbano entre la planeación en León y el caos en Hermosillo, 2009-2005. Sandra Acosta García, quiero dar testimonio, es una estudiante muy destacada del doctorado del Colegio de Sonora. Sorprendió también ver su capacidad de trabajo y su capacidad de análisis, ¿no? Cuando la primera vez yo como su lector de tesis hablamos de su proyecto de investigación, me pareció bastante ambicioso y traté de hacerla que acotara un poco, ¿no? Sin embargo, poco tiempo después se presentó y ya traía realizado el trabajo de León y traía una extensa investigación de campo, ¿no? Voy a describir más o menos en qué consiste su trabajo. Su trabajo es un libro que consta de 7 capítulos. El primero es una introducción y son las conclusiones. Entre medio tenemos un marco teórico para analizar la gobernanza del transporte urbano y también el capítulo 3 se refiere a una metodología comparativa, en cuanto que es un trabajo que compara los sistemas de transporte público urbano de las ciudades de León y de Hermosillo. Enseguida, en el capítulo 4, hace una semblanza del transporte público urbano en cada una de estas 2 ciudades. Más adelantito haré algunos comentarios al respecto. Y el capítulo 5 ya hace el comparativo de las estructuras e instituciones del transporte público urbano, sus diferencias, similitudes y particularidades, ¿no? Para finalizar en el capítulo 6 con las capacidades de organización,
la resiliencia y los contrapesos, y para medir y presentar sus resultados en el capítulo de conclusiones. Además, el trabajo contiene 3 anexos que me parecen bastante útiles y recomendables. El anexo 1 presenta los antecedentes históricos del transporte público urbano de Hermosillo. El anexo 2 y el anexo 3 los antecedentes del transporte público urbano en la ciudad de León. Hablando ya más del contenido, me parece muy acertado que se adopte la perspectiva teórica de la gobernanza. Para hacer un breve comentario sobre este concepto, la gobernanza surge como una alternativa al concepto de gobierno que de alguna manera se vio rebasado a raíz del pluralismo político y a raíz de la emergencia de la participación ciudadana, cuando ya no se concibe a los servicios públicos como en una visión jerárquica y vertical de arriba para abajo, como es la que predomina en los enfoques de gobierno, donde una sola dependencia realiza una función y la realiza de manera, pues trata de ser completa y exhaustiva, ¿no? Esa perspectiva que se ha visto por la de los problemas y mucho precisamente en la teoría de la complejidad ha surgido este concepto de gobernanza en el que el trabajo adopta precisamente el concepto de Luis F. Aguilar, uno de los teóricos mexicanos más reconocidos sobre la gobernanza, y la define como un proceso democrático que, permítanme acomodar aquí, la gobernanza es como un proceso democrático que mediante un sistema de redes permite la sinergia entre gobierno y ciudadanos para llevar a cabo la conducción de la sociedad, promoviendo la participación en la organización del trabajo, la rendición de cuentas y el Estado de Derecho a través de políticas públicas. Esa es la definición que me parece muy correcta de lo que es gobernanza. Abundando un poco sobre este concepto, creo que es muy útil para analizar el problema del transporte, porque en el problema del transporte no solamente inciden la acción de diferentes órganos de gobierno, incluso también tiene participación el gobierno municipal, pero siendo concesiones, también tienen una participación muy importante actores sociales como los concesionarios, y no hay que dejar de lado algo que es muy importante, que sería la participación y percepción de los usuarios, ¿no? Entonces, en base a la teoría de la complejidad, me parece muy idóneo que se utilice el enfoque de la gobernanza, que está basado mucho en el esquema de redes de actores, para analizar un problema como es la organización y gestión pública del transporte urbano, en este caso en 2 ciudades que son las ciudades de León y de Hermosillo, Sonora, ¿no? De León, Guanajuato, y de Hermosillo, Sonora. Quiero destacar también que el trabajo de Sandra Acosta García es muy riguroso y meticuloso en su metodología. Es hasta muy esquemático en este paso, y para hacer su análisis adopta un enfoque teórico que se llama el enfoque de Hendricks, en el que describe muy bien, no solo considera las demandas de los ciudadanos, en donde se espera que el gobierno sea sensible, sino que también actúe eficazmente sobre las demandas de los ciudadanos, y aquí se espera que sea efectivo. Entonces, en este caso, el gobierno democrático es sensible y es efectivo. Estos serían algunos de los valores claves de Hendricks. Quiero señalar que este enfoque lo derivó el autor
aunque es un autor reciente, una publicación de 2014, Hendricks de alguna manera se inspira en la frase de Abraham Lincoln de que es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Hendricks adopta unos valores de entrada del sistema, que sean la legitimidad del sistema y donde entra la sensibilidad del gobierno, y por otro lado otros valores de salida donde entra la efectividad y la eficacia y la sustentabilidad del sistema, así como también unos valores integrales del sistema, ¿no? Donde entrarían pues los contrapesos, la resiliencia, serían los valores principales del sistema, ¿no? Esto le permite a Sandra adoptar este enfoque de Hendricks, de la buena gobernanza, lo adapta muy bien al esquema del transporte, porque con una visión de sistema no se establece criterios de análisis para cómo los insumos del sistema, para que en este caso pues serían las inversiones del transporte, el trabajo humano, las unidades del transporte, y para también los valores de salida, que sería la efectividad y la eficacia del sistema, donde pues permite evaluar también con base a la resiliencia, dar una descripción y una caracterización muy atinada del sistema. Además, quiero señalar que Sandra también, y me parece esto muy acertado, adopta una visión, una metodología cualitativa comparativa, ¿no? Y en este sentido es muy rigurosa, ya que lleva a cabo una serie de entrevistas a actores clave, que hace un listado bastante completo o muy completo de los actores que inciden en los sistemas de transporte, tanto en la ciudad de Hermosillo como en la ciudad de León. Y bueno, en base a eso realiza entrevistas, así también como grupos focales, y por supuesto recaba información de campo y de datos, ¿no? Entonces, el diseño de investigación del libro parte de un supuesto teórico que las capacidades de organización y los poderes compensatorios son claves para la buena gobernanza, ¿no? Vamos a ver cómo esto de los poderes compensatorios y las capacidades son claves para explicar en parte los rezagos de Hermosillo y algunos logros de los sistemas de León, ¿no? El trabajo de Sandra, de este libro sobre la gobernanza del transporte urbano en las ciudades de León y de Hermosillo, hace también una buena y muy completa. Me sorprende a mí porque entiendo yo que pues no se podía permanecer mucho tiempo en León, pero da la impresión de que estuviera muy familiarizada o que fuera casi residente de León, porque nos describe con bastante detalle cómo surgió el sistema el sistema integrado de transporte, conocido como Optibus, o que también que se abrevia como CIT Optibus, cómo surge a partir del 2003. No sé si lo menciona, pero yo recuerdo que este sistema también fue inspirado a su vez en unas innovaciones que hicieron en la ciudad de Curitiba, en Brasil, ¿no? Pero fue un sistema innovador en México, este sistema integrado de transporte de la ciudad de León, Optibus, donde una de sus características, yo creo que las más llamativas, las más visibles, es esto el sistema que se llama de Bus Transit Rapid o Bus Rapid Transit de BRT, que establece carriles especiales y estaciones terminales especiales para el transporte, de modo que le da una prevalencia o privilegia el transporte público sobre el transporte de los automóviles privados, ¿no? Entonces se le da un lugar más preeminente y de pues un lugar más privilegiado al transporte público con este sistema. Hay que señalar además que pues, los sistemas incluyen la integración del transporte y la introducción de tarjetas de pago, así como itinerarios o rutas
cuidadosamente estudiadas y establecidas. Otro elemento importante es que esto va aparejado con el crecimiento y la planeación urbana que realizan tanto en las dos ciudades. Existe un INPLAN, o sea, institutos municipales de planeación, sobre todo el de León, que tiene mucha participación en el sistema de León. Y entiendo que pues el sistema de León ha sido bastante, por lo menos más exitoso que el de Hermosillo, ¿no? El trabajo también describe con bastante buen detalle los diversos esfuerzos que se han hecho en Hermosillo, desde el antiguo sistema que había de hombre camión, que creo que se quedó obsoleto o se quedó sustituido a partir del 2004, si mal no recuerdo, en el que se integró el transporte y se crearon empresas concesionarias. Primeramente fue la de Sictusa, y bueno, y ha habido diferentes esfuerzos de impulsar programas integrales del transporte público en Sonora. Así tuvimos primeramente el programa SUBA, que entiendo fue impulsado desde el gobierno del estado en el gobierno del gobernador Eduardo Burrs, y posteriormente el programa BUS, que fue durante el gobierno de Guillermo Padres. Y bueno, cada uno de estos tuvo sus problemas. Bueno, más recientemente se menciona incluso cómo esto se ha transformado en otro sistema conocido como UNE, ¿no? A su vez, lo que hicieron estos programas fue integrar a los concesionarios en una sola empresa que se llamó Sictusa, pero que al mismo tiempo, y Sandra lo explica muy bien esto, creó una especie de monopolio por parte de los concesionarios, o creó un actor muy poderoso, ¿no? Que esto ha sido un problema también para los contrapesos, ¿no? Y bueno, también se menciona muy bien en el caso de Hermosillo los problemas que ha habido con las inversiones y el financiamiento y los subsidios y la implementación del uso de tarjeta, ¿no? Se aprecia, por supuesto, muy claro que en Hermosillo no fue posible poner en práctica o implementar el sistema BRT o de Bus Rapid Transit, de crear carriles especiales, estaciones adecuadas y que privilegiaran el uso del transporte público sobre el transporte privado, ¿no? En ese sentido, pues estas políticas se puede decir que no han sido totalmente exitosas, ¿no? Pasando un poco a la visión general, bueno, o a los resultados de esta investigación, yo mencionaría que la investigación evidencia que los sistemas de transporte público urbano operan en la ambigüedad de nexos de arriba hacia abajo en el caso de Hermosillo y de abajo hacia arriba en el caso de León. Esta coexistencia de diferentes combinaciones institucionales se traduce en una evolución desigual del servicio que se relaciona con el desarrollo de la capacidad de lo local. La evaluación de indicadores muestra que ambos sistemas establecieron políticas públicas, cambios en los marcos legales y arreglos entre actores públicos y privados que determinaron la forma de organización del servicio y el alcance de sus resultados, donde el sistema de León reflejó mayor nivel de gobernanza o una mejor gobernanza que el de Hermosillo, y así se observa que la gobernanza urbana resulta sensible a los cambios de disposición de la estructura institucional y que la elección de una política pública no es un instrumento de gobernanza ni una explicación suficiente a la trayectoria del servicio. En este sentido, no todos los arreglos entre actores públicos y privados pueden considerarse arreglos de buena gobernanza. O sea, queda claro que el sistema de León ha sido mucho más exitoso que el de Hermosillo. Yo lo definiría como que Hermosillo se quedó a medio camino. León realizó cambios institucionales para fortalecer el poder local, que apoyó el avance hacia un sistema integrado de transporte, fortaleció
fortaleció la relación entre la planeación, desarrollo urbano y transporte público en un discurso de movilidad y con una visión de largo plazo. Si bien los índices de motorización de la ciudad de León continúan en aumento y la relación precio-calidad, al igual que en Hermosillo, es muy cuestionada por los usuarios, esos serían un poco los problemas en la ciudad de León. En cambio, en Sonora, los cambios de la ley no modificaron la instancia rectora del servicio ni la coordinación entre el gobierno estatal y municipal, quedando a la negociación política la gestión de las iniciativas locales, como la implementación de un sistema integrado de transporte y de autobuses BRT, o la alineación de proyectos estatales de transporte urbano con el desarrollo urbano municipal, pero sin el apoyo de un plan de ciudad a largo plazo. Más específicamente, yo señalaría que los cambios promovidos en la gestión de Sonora del 2009 al 2015, que acompañaron al programa Bus Sonora, no modificaron la estructura de cogestión y la toma de decisiones, organización del servicio en que se invierte, cómo se sustenta el servicio. O sea, fue cuando se integró el servicio, de tal forma que no produjeron un impacto positivo en la efectividad del sistema, pues la tarifa gratuita a estudiantes y la obligatoriedad del aire acondicionado en las unidades, al no tener un soporte financiero sólido, debido a la reducción de costos de operación y al aumento del aforo y recursos públicos programados y el ajuste de la tarifa, alteraron la carga de sesión y afectaron la estabilidad del sistema, dio pie a la interrupción del servicio. Al analizar un poco más, encontramos que la conflictividad que ha caracterizado el servicio en Hermosillo y que se agudizó todavía más en el periodo de 2009 a 2015 por los problemas de demanda de subsidio y el prepago reflejados en la aplicación de un modelo de una baja calificación en la variable de estabilidad dinámica en la dimensión de resiliencia, indican un problema estructural que no se ha resuelto, derivado del juego de fuerzas en el sistema de contrapesos. Yo lo señalaría más o menos en estos términos. El gobierno no ha podido regular a los concesionarios agrupados principalmente en Sictusa, ni aún creando a veces empresas alternativas como fue la empresa Siente o la otra que era Portus, creo, ¿no? Y más bien, yo desde el punto de vista de las políticas públicas señalaría que el gobierno no controla la política, sino que la tienen capturada los concesionarios. Los concesionarios manejan la información a su gusto en vista de que hay un incentivo muy fuerte para que el gobierno lo subsidie. Creo que este es un problema financiero que no ha sido bien diseñado ni bien resuelto en Hermosillo, y que tengo la impresión de que en León se pudo resolver de manera más sustentable. Sandra señala que el transporte de León es más caro y la gente, pudiéramos decir, no es algo que le agrade, pero por lo menos el transporte no ha tenido los conflictos que se han suscitado aquí entre los concesionarios y el gobierno, ya que los concesionarios siempre aspiran a tener un mayor transporte, ¿no? Lo que señala Sandra como alternativas a futuro, ella demanda que hay que replantear los arreglos institucionales formales y no formales. Hay que hacer mayores esfuerzos de gestión para materializar un plan estratégico a largo plazo y con un paradigma de movilidad que, al promover una mayor y mejor oferta de transporte público urbano, genere la coyuntura para hacer los ajustes en la sostenibilidad del sistema en cuanto a tarifa, organización y financiamiento de la operación del sistema. Dicho en otras palabras,
debe de haber un mayor equilibrio de poderes a través de los contrapesos y debe de haber un diseño financiero que permita que el transporte sea más sustentable. Yo estoy seguro que este trabajo, la gobernanza del transporte público urbano en Hermosillo y en León, puede ser una contribución valiosa para entender la problemática, porque ha habido una serie de cambios legales, ha habido cambios de los actores, de la organización. Algo que me gustó mucho, que se me pone muy claro también en el trabajo, es la baja participación de los usuarios, ¿no? Aunque Hermosillo tiene mayores organizaciones de usuarios que León, en ninguna de las dos ciudades puede decir que son fuertes. Más bien, ahí hay una asimetría de poder de los usuarios. Pero yo creo que desde la academia se puede contribuir mucho y yo creo que este trabajo es una aportación clave y espero que trascendente para mejorar el servicio, pues no nomás en Hermosillo, sino en otras ciudades, tanto de Sonora como en otras partes. Pues felicito a la autora y los invito a todos los que presencien esta presentación del libro a que lo adquieran y lo revisen, y creo que es una valiosa fuente de información para conocer más la problemática del transporte en las ciudades de México. Felicidades y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Pineda. A continuación presentaremos la semblanza del doctor Alex Covarrubias Valdenebro. El doctor es profesor investigador del Colegio de Sonora, profesor visitante en la Arizona State University, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, coordinador de la Red de Innovación y Trabajo en la Industria Automotriz Mexicana. Es miembro del Comité Directivo de la Red Mundial para el Estudio de la Industria Automotriz y sus Empleos, GERPISA, con sede en París. Es miembro del Comité Directivo del Centro para el Desarrollo de Políticas Industriales, con sede en Toronto. Tiene estudios de doctorado por la Universidad de Cornell, Nueva York, y ha publicado 14 libros y 3 decenas de ensayos y artículos en revistas especializadas de circulación nacional e internacional sobre el sector automotriz y sistemas alternativos de movilidad, de cultura política y laboral, liderazgo y organizaciones, eficiencia y sistemas de empleo, modelos productivos, libre comercio e innovaciones organizacionales. Ha dictado más de un centenar de conferencias en foros y congresos en Estados Unidos, Canadá, México, Europa y Asia. Recientemente publicó el libro New Frontiers of the Automobile Industry, Exploring Geographies, Technology and Institutional Challenges. Actualmente dirige el proyecto de ciencia básica auspiciado por CONACYT, Los límites de una industria automotriz en expansión, un modelo analítico para estudiar los factores que condicionan la trampa del ingreso medio en México, con clave A1S 40839. Adelante, doctor Covarrubias. Bueno, muchas gracias, Alma, por la introducción y muy amable tus palabras. Y debo decir que estoy muy contento de compartir esta mesa. Siempre asistir a la presentación de un texto como este, que es producto de un esfuerzo considerable de años y años como el que representa Sandra, pues es para uno como docente, como académico, motivo de orgullo, de gusto. Este se multiplica cuando se puede compartir la mesa con gentes de la inteligencia y la claridad de Nicolás, que yo siempre tengo en esa valía. Además, el producto que se ofrece es un producto en donde está la mano de Nicolás. Él, en efecto, acompañó el comité de tesis, fue parte del comité de tesis, y siempre tuvo esa palabra que lo caracteriza, que es la palabra, vamos, que pone a pensar, que pone a dudar, y que trata siempre de buscar los puntos medios. Bien, y quiero decirles que en verdad el trabajo de Sandra es un trabajo de gran esfuerzo, de gran dedicación, como también los académicos nos imaginamos que es un proceso doctoral y nos imaginamos que es un proceso de escribir un libro de autoría propia. Entonces, Sandra en esto no escatimó un momento
de esfuerzo, no escatimó dedicación, no escatimó sacrificio. Si no estoy exagerando, Sandra es una madre de familia, y esto tiene un valor extraordinario en las condiciones actuales y vamos, en las condiciones que ella misma le tocó vivir y compartir. Entonces, todo eso son, repito, elementos que uno debe de apreciar. Además, tenemos un libro extraordinario, público conocedor, que nos acompaña, un libro que es relevante. La temática que se ofrece, de esto me voy a encargar en una de las 3 partes que tendré en esta presentación, es extraordinariamente relevante. Por una parte, vean ustedes, el tema del transporte hoy ya no se entiende en ese lenguaje así simplemente como transporte y como aparecía en las actividades o sigas apareciendo erróneamente en las actividades de los sistemas de cuentas nacionales. Estos sistemas de cuentas nacionales, como platicaremos, crecientemente dan fe de su incompetencia, de su incapacidad para dar cuenta de los valores y las variables macro y micro que mueven al mundo hoy día. El transporte hoy día es un asunto de movilidad, es un asunto justamente que va más allá de poner vehículos en las calles, construir redes viarias y hacer diagramas de flujo de entradas y salidas de la población, como se siguen haciendo en gran parte de los municipios sonorenses, incluyendo su capital. Vamos, este es un lenguaje, amigas, del siglo pasado completamente. Y el esfuerzo de Sandra sirve para enmarcar esto. Sirve también recordar que desde una perspectiva de los grandes desafíos establecidos por la Comunidad Económica Europea, societales, y que luego la comunidad asiática lo sigue grandemente en este marco de discusión, la movilidad es uno de los 7 grandes desafíos societales de nuestro tiempo. Así como hoy día nosotros podríamos calificar el estado de una sociedad, fíjense el brinco que voy a dar, por la manera como aborda la problemática de género, lo mismo podríamos decir, tendríamos nosotros grandes elementos para calificar el estado de una sociedad a partir de su acercamiento al asunto de las movilidades. Dije asunto porque me quiero precaver de decir el problema del transporte. Por otra parte, el asunto de movilidades es también uno de los grandes elementos de las transiciones industriales de nuestra época. Las transiciones industriales de nuestra época tienen 3 ejes, colegas. Uno de ellos se llama energético, el otro se llama conectividades y conduce a la revolución digital, y el que nos ocupa se llama movilidades. Es la triada, es un triángulo perfecto que estructura a la sociedad históricamente y lo sigue haciendo en la actualidad. El siguiente elemento sumamente relevante en esto a entender es que la transición de transporte a movilidades significa una definición no solo de política pública, sino de este marco que explicó extraordinariamente bien, en pocas palabras, Nicolás, que es la gobernanza, y entendido en este terreno como un problema de accesibilidades de la población. Finalmente, las movilidades es cómo cortas tú los diferentes atajos que haya que cortar, cómo amarras los diferentes nudos que haya que amarrar para que la población pueda tener acceso a los desplazamientos que necesita hacer en su vida cotidiana en las 3 dimensiones vitales que definen la vida social y reproductiva de las familias y de las personas en lo individual, que es
centro familiar, que es el centro educativo y es el centro de trabajo. Entonces, nosotros aprendemos de aquí, y esto creo que hay algunos colegas estudiantes acompañándonos, aprendemos de Sandra también, lo explicó Nicolás, pero aprendemos cómo se aborda una problemática tan compleja. Creo que aprendemos cómo ella logra una aproximación en donde van a destacar 3 ejes y los va a poner ella de una manera muy rigurosa, que le da todo el valor a su esfuerzo y a la publicación que hoy se presenta. Uno, es esto mismo del transporte en la perspectiva de movilidades, ya señalado. 2, es el asunto de gobernanza bajo un modelo de buena gobernanza. Entonces, de una manera simple, pero vale toda la pena subrayarlo, Hendrix y Sandra una y otra vez enfatizan, no se trata solo de tener gobernanza, sino de tener buena gobernanza. Y esta va a recorrerse por las capacidades organizativas de respuesta, de efectividad, de resiliencia, de justicia y de contrapesos. Y el tercer elemento que une, digamos, estos 2 anclajes teóricos o de perspectivas de abordaje, el tercer elemento que une en esto es el elemento metodológico. Otra vez, Nicolás lo menciona, me toca subrayarlo en esa tríada que ella construye, y es una metodología comparativa. Y la metodología comparativa que hace Sandra es real, se vive. O sea, Sandra no solo se desplazó en Hermosillo, se desplazó en León con recursos escasos y recursos que algunos que tuvimos a la mano y nos hubiera gustado que fueran más. Pero digamos que cada día, cada centavo, cada hora que ella gastó en León, pues le sacó una riqueza increíble, ¿no? Increíble que pudo visualizar a la ciudad de León desde una perspectiva que lograra llenar el cometido que se tenía al seleccionarlo, que es tener un espejo frente a Hermosillo con el cual pudiera ocurrir efectivamente un trabajo comparativo. Valga la pena notar que en esta perspectiva que compartimos, Sandra y yo, la ciencia social efectiva crece en la comparación. La ciencia social tiene muchas maneras de avanzar y no las vamos a inventar o las vamos a descubrir en este momento, pero sin duda una de las perspectivas más prometedoras para la ciencia social se encuentran en la comparación, porque es la que permite liberar las visiones más allá del espejo propio, más allá de la nariz propia y más allá del incesto, ¿no? Dejen usar este lenguaje, de forma de que pone referentes, coloca referentes en los cuales se pueden ver las cosas. Por eso incluso el título me parece muy sugerente, pero además me parece muy justo, ¿no? El título de enfatizar un transporte público desde Hermosillo visto como una problemática de caos, desde León visto como un asunto que se avanza en planear o domesticar mínimamente. ¿Qué más decir en esto? Decir que el transporte, en efecto, sigue siendo visto en entidades como Sonora como eso, como transporte. A pesar de que el lenguaje de la movilidad se ha ido apoderando de espacios en la escena pública, incluso el Implan que mencionaba Nicolás, el Implan ha sido uno de estos espacios afortunados, creo yo, y el Implan se ha beneficiado en estos lenguajes de la dirección de una egresada del colegio. Dime si estoy bien, Nicolás, y posiblemente tú la conozcas, pero entiendo que el Implan empieza a dar estos giros que lo empiezan a hacer una institución más sustantiva
justamente con el ejercicio de esta colega egresada de nuestras aulas, creo de apellido Peñuñori, o Sandra lo puede recordar bien. Y uno empieza a ver estudios, empieza a ver aproximaciones más notables, más trascendentes, más sustantivas. Pero lo cierto es que en el caso de Sonora sigue existiendo el gran vacío entre los documentos públicos y la planeación y la realidad. Entonces, un desfase extraordinario, enorme. Sirva esto también para subrayar en el camino en que deje establecido la obra. Nicolás también abundaba en esto. El transporte público en Sonora sigue siendo eso, un problema, o visto como un problema. Se trata como un problema a resolver, cuando el transporte, desde la perspectiva que estamos hablando, es una oportunidad para transformar una sociedad, no para resolver un problema. En el caso de Sonora es un ejercicio muy elemental, es un ejercicio de un problema es 2/3, Sandra podrá precisar, 2/3 de la población depende del modo establecido en el lenguaje de movilidad, que se habla de modos propiamente, depende del modo de transporte público. Entonces, esos 2/3 además son la gente con menores recursos, la gente en condiciones de desigualdad y de vulnerabilidad mayor. Desde esta perspectiva, la movilidad continúa siendo uno de los denunciantes mayores del estado de progreso social o de acentuación de la desigualdad que tiene una realidad determinada. Entonces, como problema a resolver, la atención de ponerle a esa población un camión, un transporte para que llegue, como problema a resolver, actores en donde de una parte están esos concesionarios que nos hablaba Nicolás, que el problema de ellos es tener un ingreso, ganar un centavo, pero hay también un actor ahí que son los conductores de los vehículos. Y esos conductores de los vehículos en ocasiones es una problemática en sí misma, porque alrededor de ellos entran otros espacios de poder que terminan en las oficinas sindicales y con una alta certeza en las oficinas de CTM, CROC-CROM, pero en ese orden, CTM primero. Sigue siendo tan insuficiente el trabajo efectuado en el caso de Sonora y en el caso de Hermosillo, que la situación del transporte, fíjense, voy a decir esto y lo voy a decir como pregunta, comentario provocador para Sandra. Yo diría, pregunto, quiero discutir contigo, Sandra, que la situación del transporte en este momento es igual o más grave que hace 10 años. Es igual o más grave que hace 20 años. Es decir, que en igual de encontrar algún progreso, encontramos retrocesos a pesar del sube, baja, bus Sonora, une, si cursa, no sé qué tantas cosas y siglas han empleado. Al final de cuentas, también el transporte visto así, abordado desde esta perspectiva en Sonora, con la capital Hermosillo siendo el mejor ejemplo, es un botín político, es un botín de rebatinga política y de rebatinga financiera. Bueno, yo pararía aquí y pararía subrayando por donde empecé. 1, tenemos un trabajo que tiene un gran valor. 2, estamos citados en una temática extraordinariamente relevante. Yo motivo a Sandra, ojalá ella pueda mantenerse estudiando y trabajando estos temas. Necesitamos especialistas como tú, Sandra, siendo cada vez más especialistas y siendo la voz que pueda comunicar cosas a sociedades como la sonorense y otras. Y necesitamos el resto de población académica y desde luego, ojalá los tomadores de decisiones
necesitamos asomarnos a estos textos, necesitamos invertir los 200 o 300 pesos que haya que invertir en adquirirlo, pero sobre todo necesitamos darnos tiempo para leerlo y saber que en eso tenemos la gran recompensa de aprender y tener nortes por donde pensar, actuar y opinar con más certidumbre para la población. Bueno, esto es, gracias. Muchas gracias, doctor Covarrubias. Pues a continuación presentaremos a la autora, la doctora Sandra Costa García. Sandra es licenciada en Administración Pública y maestra en Administración por la Universidad de Sonora y doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. Tiene 20 años de experiencia en la Administración Pública Federal y Estatal, donde ha desempeñado diferentes cargos en áreas de planeación y administración de personal. En el ámbito académico ha sido miembro de la red ITIAM y colaborado con uno de los investigadores del Colegio de Sonora, con el doctor Alex Covarrubias, coautor de su artículo La gobernanza del transporte público en México, un comparativo de las localidades de Hermosillo, Sonora y León, Guanajuato, publicado por el CIAD. Ha participado en congresos académicos sobre ciudades, políticas públicas y movilidad, y ha sido maestra de la Universidad Estatal de Sonora y actualmente se desempeña como directora de Recursos Humanos del Centro Regional de Formación Profesional Docente del Estado de Sonora, CRESON. Adelante, doctora. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Alma, por la participación como comentaristas del doctor Pineda, del doctor Alex Covarrubias, y en general muy agradecida con el colegio por esta publicación, por este espacio para promover la publicación. La gobernanza del transporte público es un trabajo de investigación que surge a partir del doctorado. De hecho, yo entré al doctorado con otro tema y el conocimiento es un encuentro. Había temas que en el ejercicio de la administración pública me daban vueltas, me surgían preguntas y no encontraba realmente las respuestas. Uno cuando está en el servicio público, pues siempre está en la actividad, hay poco espacio para una reflexión como la que se hace cuando se estudia un doctorado. Pero sin embargo persisten aquellas preguntas y no sabía yo exactamente qué era hasta que encontré la teoría de la movilidad, hasta que ya estando en el colegio me di cuenta que aquellas interrogantes que me hacía, por ejemplo, cuando era jefa o coordinadora de recursos humanos en un hospital, y decía, no me llega la gente, o sea, en un hospital es muy difícil tener los 365 días y las 24 horas personales. Yo vi en la ciudad de Hermosillo y este era un caos. Entonces, era el diseño de ciudad el que me estaba preguntando y la forma de moverse. Después, trabajando ya en el centro de gobierno, con ese caos que se hace a mediodía, etcétera, etcétera, volvían esas inquietudes. Y luego cuando me tocó trabajar para el sur, decía yo, ¿por qué 2 horas de mi vida arriba de un auto? Y otras personas mucho más cuando es arriba de un camión. Entonces había muchas inquietudes y vine a encontrar las respuestas en el doctorado y en la teoría. Y entonces doy toda la razón a aquellos que son estudiosos de la movilidad. La movilidad no es un fin en sí mismo, la movilidad es aquello que te lleva a donde están las oportunidades de trabajo, de recreación, las oportunidades de las que habla el desarrollo humano sustentable. Entonces, el derecho a la movilidad tiene que ver también con la motilidad, con esa condición de poder ser móvil, de poder tener acceso a la movilidad. Entonces, eso fue un poco lo que encontré en el doctorado y lo que inspiró un poquito a cambiar mi tema de investigación y enfocarme en esto. Ya estando en la movilidad, pues sí acoté al transporte público, que es lo que se relaciona con la política pública, que es mi interés desde que definí la carrera que iba a estudiar, administración pública. Y después de hacer algún ejercicio en un semestre, tuve la oportunidad de ir a un congreso en Medellín, en Colombia, y ahí pude ver otro aspecto de la movilidad y hacerme las preguntas que se hacen varios autores. Llegué y fui caminando por una calle
que tenía señales para ciegos, o sea, podías caminar y llegar hasta el metro y no tener que subir las escaleras si eras un minusválido o un débil visual. Había porque el tren o el metro es elevado, entonces había elevadores. Y allá adentro cuando estuve, pues brillaba. ¿Por qué brilla? Decía, ¿no? ¿Por qué brilla el metro? ¿Por qué tenemos en un país de tercer mundo, por qué está un servicio así, brillante? Y hice algunas observaciones allí, hice algunas preguntas, cultura metro, etcétera. Y me puse a buscar los documentos y me encontré que tienen un manual de buen gobierno, de ese servicio público. Los socios son el gobierno federal, estatal y municipal, los equivalentes aquí, ¿no? Porque ya les llaman departamentos, etcétera, ¿no? Y entonces decidí que debía de hacer un estudio comparativo. Entonces, ¿con cuál ciudad de México puedo hacer un estudio comparativo o podía en ese momento hacer un estudio comparativo? Y me puse a buscar cuál era la primera ciudad que despegó en materia de transporte. Y la primera ciudad que tuvo un transporte tipo BRT de autobuses de tránsito rápido fue León. Y fue antes que el Metrobús de México, fue León. Y era una ciudad media, como Hermosillo, o sea, no tiene 1,5 millones de habitantes, aquí tenemos ya cerca del 1,000,000. También una tasa positiva de población, de crecimiento de población, y encontré algunas similitudes que permitían hacer un comparativo, pero también encontré algunas diferencias. Por ejemplo, ¿quién es el rector del servicio? Entonces, al ir a León, me encontré todavía con otras condiciones institucionales que marcan la diferencia, o que pude encontrar ahí que marcaban la diferencia. La primera era, ¿cuál es el papel que tiene el INPLAN en la vida institucional de esa ciudad? Y ahí fue donde empecé a hacer como ese análisis histórico del transporte en León. Y también en una coyuntura de cambio político hicieron algunos ajustes institucionales. El primero fue analizar otras ciudades, como bien lo decía el maestro Pineda, Curitiba, Brasil, y también Bogotá, Colombia, fueron junto con los transportistas de esas ciudades para poder diseñar su propio modelo de transporte. Pero antes que eso se dieron cuenta de que había que generar otra institución, otro organismo, que era el INPLAN. Entonces, el primer INPLAN en el país, no solo el primer modelo de tránsito rápido y que agrupara de la manera que los agrupa a los concesionarios, fue en León, sino que también el primer INPLAN. Y algo adicional de la vida institucional de esa ciudad que me llamó la atención también es que tanto el servicio público como el instituto, que no recuerdo el nombre, que se dedica al agua potable, son financieramente sanos, o sea, no están en números rojos. Y eso era parte también de lo que vi en Medellín, de cómo operaba el metro allá. Eran financieramente sanos, tenían una institucionalidad a su alrededor y unos cambios también legales que les permitían eso. Y entonces por ahí empecé a decir, confirmo mi convicción de que va a ser un estudio de gobernanza y un estudio comparado. Pero aún así, pues tratamos de ser muy rigurosos metodológicamente y usamos una metodología cualitativa comparativa y tratar de llegarnos información de diferentes fuentes, no solo la documental, también hicimos estudios exploratorios, algunos estadísticos, particularmente en Hermosillo, y también hicimos entrevistas a actores claves. Tuve la fortuna de poder entrevistar también en León, no solo en Hermosillo. Aquí se llama director bueno, no entrevisté al director general de transporte, pero sí al de FEMOT, tanto al anterior como entrevisté a 2 directores porque hubo un cambio al final de la gestión que estaba analizando. También entrevisté al de León, ella es director general de movilidad y él llegó como docente a una universidad, precisamente de una especialidad en el tema de transporte. Y también tuve la fortuna en León de entrevistar
a quien fue el gestor del primer implante. Entonces tuve como la historia de primera mano y curiosamente ahí me enteré que ellos habían también desarrollado un estudio de factibilidad para Hermosillo, el primero que se hizo en el 2011, 2010, 2011, donde ya se planteaba la necesidad de tener autobuses de tránsito rápido en Hermosillo y con las estadísticas incluso de años atrás ya salía que era viable, que era positivo, que podía sostenerse a través del aforo. Y bueno, ese estudio de factibilidad vino a realizarse muchos años después ya formalmente. Y es el avance que se tiene en el sistema de transporte rápido hasta el momento. Esperemos que el siguiente paso sí sea implementar las 2 rutas troncales, que son las que son viables según los estudios ya realizados. En este viaje a León, que bien decía el maestro que tratamos de aprovechar los recursos, sí creo que ningún día dejé de hacer un trabajo de campo ahí. Y creo que anduve, visité las 5 estaciones, que es algo que yo digo, ¿por qué en Hermosillo no sucede así? Nosotros, si vamos al centro de la ciudad, pues para acceder a un camión, pues tenemos que atravesarnos por la calle y entre los carros y subir al camión. Ahí hay estaciones donde llegan los camiones de rutas troncales, si bien las rutas alimentadoras o auxiliares son igual que aquí, ¿no? Con paradas cada cierto tiempo y van sobre el carril de la extrema derecha. ¿Qué ofrecemos en el libro y que fue como algo que nos aportó la investigación, el trabajo de campo? Fue reconsiderar ese concepto de resiliencia y el concepto de sostenibilidad y sustentabilidad que tanto se discute si es uno y es el otro. Para mí sí fue como un hallazgo, sí pensaba en mi propuesta o en mi hipótesis, más o menos lo que podía encontrar. Pero al analizar la resiliencia desde esa manera de ver cómo se sostienen los servicios públicos, qué tan correcto o incorrecto es lanzar un subsidio que puede ser bueno desde un punto de vista, pero que a la larga se vuelve una condena también para la calidad del servicio. Al menos aquí en Hermosillo sale un anuncio del subsidio y el programa para aplicar sale hasta el año siguiente. O sea, se anuncia un subsidio y hasta el año siguiente están las reglas de operación. Y además, posteriormente se hace una adecuación a la ley para generar una tarifa técnica. Y esa tarifa técnica arroja cantidad muy distinta a la tarifa que realmente se cobra. Entonces ahí tenemos una desventaja como usuarios del servicio, porque quiere decir que no están todas las variables consideradas en la fórmula, o más bien están en la fórmula, pero no en el resultado final de cuál es la tarifa que se aplica. No estoy diciendo que se vaya a incrementar la tarifa y que esa sea la solución, pero sí tiene que haber un cruce de cuál es la efectividad del subsidio, tanto para lo que se quiere estimular, por ejemplo, en este caso la educación, como el efecto en la operación del servicio. Entonces, está bien, tenemos un subsidio, pero al no pagarse el subsidio, ¿cuántos días tenemos una disminución a la mitad de los camiones? ¿Cuántos días tenemos de suspensión del servicio cuando están amenazando los transportistas con parar el servicio? Entonces, sí tiene que haber un replanteamiento de la forma en que se sostiene el servicio. Sé que esto como no es muy popular, pero creo que sí tiene que reflexionarse sobre ese diseño. El maestro Covarrubias, el doctor Covarrubias preguntó que hay altos y bajos. Nosotros hicimos en una presentación para una ponencia como un esquema, un dibujo. Y ya teníamos el comparativo entre León y Hermosillo. León lo dibujamos como si fueran escalones, o sea, planeado por etapas, en plan a largo plazo. Y a Hermosillo lo pusimos en un círculo. Y se incrementa la calidad de servicio, todo está muy bien, casi siempre al principio de la administración, a mediados,
cuando hay una inversión en nuevos camiones y luego decae y otra vez, y entonces parece que siempre estamos en esos círculos. Los usuarios lo que reconocieron cuando hicimos nuestra investigación de campo fue que ha mejorado la calidad de los camiones. Ellos se sienten en Hermosillo un poco la calidad de los camiones. En León la queja era que tenían muy cerca, por ejemplo, en Guanajuato, el camión era significativamente menor la tarifa, y también en Guadalajara, ¿no? Entonces ellos tenían ese referente del costo de la tarifa, pero cuando uno está, por eso no hay que tener solo estudios endógenos, pues hay que ver el comparativo. Pero pues aquí no tenemos camiones que pasen cada 5 minutos en rutas troncales, que es lo que sí tienen ellos. Tienen una tarifa más cara, pero tienen transbordos. Aquí si quieres tomar otro camión, pues entonces tienes que volver a pagar y entonces un doble tarifa, ¿no? Entonces, por un lado, allá sí hay un cuestionamiento a la relación precio-calidad, pero sí tienen más beneficios, sobre todo estas rutas troncales con camiones pasando cada 5 minutos. Creo que las anduve todas esas rutas por allá y sí es en ocasiones muy saturado ese servicio, también tienen ese problema. No quiere decir que todo sea muy bueno, pero sí es mejor. O sea, al menos en los indicadores que nosotros planteamos, reactivos indicadores que le llamamos en nuestro modelo, sí pudimos encontrar una diferencia y una diferencia en la sostenibilidad a partir de que esa parte institucional está más cuidada. Al entrevistar al director, por ejemplo, de movilidad, le preguntamos sobre los subsidios y ellos nos dijeron, es que los subsidios son por una vez, porque si no condenas a la administración pública a estarlos pagando siempre. ¿Cuáles son los subsidios que nosotros aplicamos? Bueno, si vamos a construir una estación, una gran estación de transferencia, esa sería la inversión pública. La operación de eso le corresponde a los transportistas. ¿Cómo se forma, por ejemplo, el Fondo para la Modernización del Transporte? En León es con la aportación de los transportistas. Aquí el FEMOR es una inversión pública. Entonces sí hay un aval del gobierno también para el préstamo para adquirir los camiones y a veces se retrasan los transportistas y entonces ahí empieza una de las grandes discusiones, por ejemplo, en el periodo que analizamos, era que la recarga o el prepago que hacían en los Oxxos se detenía por el gobierno, no se les daba a los transportistas porque los transportistas no estaban pagando los créditos, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos un problema, más el subsidio de los estudiantes. Entonces, tenemos dos problemas financieros ahí que aumentan la carga financiera de la concesión y entonces dan cabida para que haya una suspensión o una disminución del servicio y entonces aquel usuario que supuestamente está beneficiado con un subsidio, pues no tiene el servicio subsidiado, ¿no? Y mucho menos aquel que sí está pagando por la tarifa completa. Ese fue como el gran hallazgo y que lo pudimos documentar, creo, pues al menos en varios documentos. El otro es de la transparencia, que también lo cuestionamos ahí, porque en ese periodo analizado, pues un gran conflicto y que trascendió a la opinión pública sobre el uso de créditos al gobierno para el uso o la modernización del transporte. Entonces ahí también lo puntualizamos, incluso ponemos un extracto de la entrevista al final en los anexos. Y entonces también tenemos que dar un paso hacia adelante en la transparencia. Nosotros decíamos al final que necesitamos que los datos del transporte sean visibles. Tenemos, o se tuvo incluso en el portal Transparencia del Transporte, se tuvo hasta un premio, pero no había estadísticas. O sea, no están a la mano, a la vista las estadísticas. Entonces, tiene que haber realmente un paso hacia la transparencia a través de poner información que les sirva para el análisis a cualquier usuario. Hoy día, para acceder a
a una información, pues hay que dar muchos datos, ¿no? En aquel tiempo eran menos, pero tampoco no te los encontrabas, tenías que ir a tocar las puertas, nos tocó ir a tocar muchas puertas hasta que encontramos algunos datos, pero no están así tan visibles. Y bueno, la otra invitación es a la reflexión, a pensar en el usuario del transporte público, no solo como usuario, decíamos. Y eso parte de una entrevista que hicimos con el líder de la Unión de Usuarios. Hicimos un grupo focal en la Unión de Usuarios. Hicimos un grupo focal con usuarios. Esa era la condición. En una de las asambleas nos dieron un espacio y participaron. Y era muy curioso cómo una de las preguntas que le hacíamos hipotéticamente, ¿qué servicio, o sea, cómo te moverías por Hermosillo? Si tuvieras cualquier opción a tu disposición. Y entonces la gente decía, no, es que ¿cómo en un carro? ¿Cómo? O sea, es muy costoso esto. O sea, la gente quiere un servicio de transporte, pero de mejor calidad. Y hay personas que toda su vida han estado usando el transporte público y ni siquiera conciben, ¿no?, hacerlo de otra manera, aún con todas las quejas de la calidad del servicio. Entonces, no solo es como una obligación con estas personas reflexionar en cómo podemos contribuir desde cualquier ámbito a mejorar esa parte institucional, la parte de la organización del transporte. Entonces, es una razón de justicia, pero también es una razón medioambiental y es una razón para invertir en una ciudad en crecimiento, y ahorita en el siglo XXI y después de lo que hemos visto ahora en esta pandemia, también reflexionar cómo es la movilidad. Decíamos en otro por ahí artículo, pero periodístico que escribimos, cómo se mueve el talento humano de una sociedad, cómo se deberá mover el talento humano en Hermosillo para que sea sustentable, para que sea seguro. Y parte de eso pues es de lo que se aborda en el libro, y ver al usuario del transporte como un ciudadano, verlo desde el ámbito de que es el que manda al gobierno también, y esa es la invitación que hacemos, a reflexionar en el tema de la movilidad y del transporte público como el eje de esa movilidad, y al ciudadano como el principal y el eje de todo, ¿no? Pues eso es mi participación, y pues yo les quiero nuevamente agradecer a quienes están en el panel hoy, a quienes tuvieron el tiempo de escucharnos en esta presentación del libro, y pues invitarlos a leer esta aportación, esperando que sea de utilidad y que podamos pues incidir, aunque sea un poquito desde la academia, en este tema, la gobernanza del transporte público, en esta política pública que tiene que ser perfeccionada, no solamente a través de un programa, ya vimos que era insuficiente, pero sí con la concordancia de muchos actores y también de la mano de la academia, ¿por qué no? Entonces, pues una invitación a que puedan leer este libro. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias.